¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Creo que tengo la cámara un poco abajo. Espérame. Ahí está. Ahora sí no se me corta el copete. ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros. Déjenme también conectar el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Mire. Oigan, pues varias notas en esta segunda cápsula. A ver, vamos a comenzar todas en materia de seguridad. Tenemos lo de este barco con bandera de Singapur y a plena luz del día, por cierto, que se había metido en nuestro país, ¿no? 10 millones de litros de diésel pirata al país. Esta embarcación que atracó en el puerto de Tampico el pasado miércoles 19 de marzo, muy temprano, a las 8:58 de la mañana. Y aquí la gran pregunta que habrá que empezar a hacerse es, Américo Villarreal no sabía nada. El gobernador de Tamaulipas no estaba enterado de este barco con bandera de Singapur que estaba trayendo litros precisamente de diésel pirata a nuestro país. A ver, ¿cuál es la historia? Vamos a empezar con esto, pero tenemos varias notas más. Un buque con bandera de Singapur atracó la mañana del miércoles 19 de marzo en el puerto de Tampico. Miles de toneladas de aditivos para aceites lubricantes. En las horas siguientes, un inusual movimiento de autos tanque y pipas complicó el tránsito en las inmediaciones del lugar y levantó sospechas, ¿no? Sobre lo que ahí estaba sucediendo. Así empezó la historia de lo que ayer el Gabinete de Seguridad Federal, bueno, calificó como un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos, al anunciar el aseguramiento en el sur de Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel que habían sido introducidos al país como aditivos para aceites lubricantes. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Marina, de Seguridad y de Protección Ciudadana, así como la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, expusieron que tras una operación en el puerto de Tampico y tras cateos a dos predios del municipio de Altamira, se aseguró el hidrocarburo irregular, así como de diversas armas y, por supuesto, vehículos. Como resultado de estas labores de seguridad, se aseguró el navío, dentro del cual se incautaron, les reitero, dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa. Además, en el terreno, una empresa de fletes ubicado cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, en el norte de la zona metropolitana de Tampico, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y 6 tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales. En tanto que en el otro predio, ubicado en el Libramiento, se aseguraron 18 cartuchos de arma corta, documentación diversa. Las fuentes federales explicaron que al introducir este diésel a territorio nacional como aditivos para aceites lubricantes, bueno, se buscaba reducir o evitar el pago de impuestos, es decir, huachicol fiscal, en pocas palabras. Ahora, la gran pregunta que mucha gente se hace es cómo entró, ¿no? ¿Cómo entró todo este diésel irregular al puerto? Bueno, de acuerdo con información de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, a la cual tuvo acceso el diario Milenio, el buque en el cual se trasladó el hidrocarburo irregular y asegurado por las autoridades federales se llama Challenge Procyon y el cual tiene bandera de Singapur. La embarcación atracó en el puerto de Tampico el miércoles 19 de marzo, le reitero muy temprano, 8:58 horas en la terminal de usos múltiples 11, bueno, múltiples 2 F7 y el documento Programación de Buques Puerto de Tampico indica que el barco llegó a tierra con una carga de 17.459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes. En las horas siguientes a la llegada de este navío, bueno, se pudo constatar que en el puerto de Tampico se registró este inusual movimiento que le comentábamos alrededor de él mismo. Em, ¿Qué más se comentó al respecto? Dice el texto de programación de buques Puerto de Tampico que con fecha del 21 de marzo, bueno, describe la posición que guardaban los navíos en el recinto tamaulipeco. Señala que la agencia consignataria responsable del buque era la naviera Alta Marítima, según lo que da a conocer este documento. Este challenge pues tenía programado salir del recinto fiscalizado tamaulipeco el sábado 22, pero esto ya no ocurrió debido a que fue asegurado por las autoridades federales. Ese mismo sábado, fíjese, otro buque bajo la responsabilidad de Alta Marítima estaba agendado para llegar a Tampico. Se trataba del PS Imabari, en cuya nacionalidad se identifica como originario de las Islas Marshall y que en su cargo reportaba también aditivos para aceites lubricantes.
El buque transportaría 17.500 toneladas del producto y estaba previsto para ser recibido a las 13 horas del 22 de marzo en la misma terminal de usos múltiples. Obviamente, pues no se ha podido confirmar si llegó o no llegó precisamente este navío, ¿no? Que también, por supuesto, tendría que ser investigado, checado hasta las últimas, porque es la misma empresa que intentó meter este huachicol fiscal. Por supuesto que esta nota se ha manejado de diferentes maneras. Hay quienes obviamente le dan el lugar de un golpe contundente por parte del gobierno mexicano, de un combate a fondo en el caso del huachicol. Se comienza a señalar ya a autoridades de Tamaulipas de que cómo es posible que no supieran que había esa cantidad y que había entrado ese barco de esta manera, ¿no? Unos hablan ya de que es un rompimiento, ¿no? Con un sector de la política, ¿no? Que estaba de acuerdo con este tipo de tráficos y que habrá que esperar, por supuesto, cómo se va dando. Algo que hay que recordar que el propio García Harfuch señaló y que fue respaldado por la presidenta Sheinbaum es que no importa la bandera política, si se está cometiendo un acto irregular, se va a combatir, cueste lo que cueste, que es una de las cosas que cuando se escuchó ese discurso varios estuvimos totalmente de acuerdo. Dijimos, ojalá que así sea y se profundice para saber, porque ese tipo de barcos no llega nada más porque sí, no es algo nuevo. Lamentablemente es algo que se presenta en nuestro país y que si se lleva a cabo es porque creen o piensan que tienen algún tipo de impunidad al respecto, algo que en esta ocasión no fue de esa manera y por lo tanto se les cayó el negocio. Ahí lo importante es saber quién haya estado protegiendo este tipo de embarcaciones, quién ha sido el que ha estado detrás de las mismas y quién les han permitido operar de esta manera. Si no, esta empresa pues no tendría programado uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Esa es una realidad. Lo importante es eso, que el gobierno mexicano comience, por supuesto, a poner orden en ese marco, ¿no? Y que dejen claro que no importa quién sea o de qué partido sea, si se tiene que combatir, se va a combatir, cueste lo que cueste, para poder poner orden en muchos aspectos que han estado generando pues muchísimos comentarios a este respecto y que bueno, pasa por supuesto por un combate más eficaz a la delincuencia. Em, a mí me tiene un dato me llama mucho la atención también otro punto importante allá en Tamaulipas y que tiene que ver, por cierto, con información que nos proporciona también mi querida Marta Olivia López, en donde, bueno, fueron encontradas fosas con 10 cadáveres en Reynosa. Lamentablemente, la Fiscalía General del Estado confirmó la conformación de un grupo de peritos para el procesamiento de análisis de restos humanos que pudieran corresponder a 10 cadáveres ubicados en las inmediaciones del ejido La Rosita en el municipio de Reynosa. La dependencia señaló que el grupo, conformado por peritos de diferentes ciencias, ministerios públicos y policías de investigación, se organizó derivado de un reporte realizado a los números de emergencia. El lugar fue localizado por integrantes de los colectivos Lazos Unidos por Encontrarlos y Buscando Tus Pasos, quienes reportaron el hallazgo en las inmediaciones de la colonia Voluntad y Trabajo de Reynosa. Los integrantes de los colectivos estuvieron en una diligencia ministerial en la que en un inicio se localizaron los cuerpos que supuestamente tenían una semana de haber sido enterrados. Eso le reitero en el caso de Tamaulipas, información que tiene que ver con el combate a la inseguridad. Ahora, de ahí pasamos nuevamente a los Alegres del Barranco, que bueno, este grupo que lo volvió a hacer, ¿no? Lo volvió a hacer, presentó también su pues concierto homenaje a Nemesio Oseguera, ahora en Uruapan, el 30 de marzo, es decir, el día de antier, ¿no? En la Plaza de Toros de este lugar. Esto lo informó la Fiscalía de Michoacán. La presentación fue idéntica, exactamente idéntica a la que ocurrió un día antes en Zapopan, Jalisco, y que encendió las redes en un debate sobre la apología al narcotráfico. Sin embargo, el funcionario advirtió que no existe tipificación en el Código Penal del Estado para perseguir la acción. Fíjese, ese es el gran tema. La narcocultura no es algo nuevo, es algo que se ha venido gestando desde hace muchos años. Es algo que tiene, me atrevería a decir, incluso ya décadas. Y sin embargo, ¿cómo es posible que en Michoacán, un estado afectado por el narcotráfico, un estado en donde un exgobernador o varios exgobernadores han sido señalados de proteger a los cárteles, de inclinarse de un lado o del otro, no haya nada que tipifique la apología al narcotráfico? No haya nada que sancione de alguna manera este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque se ve con mucha ligereza. Ese es el gran tema.
o uno de los puntos claves cuando hablamos de narcocultura, ¿no? Que la gente dice, ay, pues solamente son canciones o los chavos les gustan las canciones. No, hay que ver lo que hay detrás de las canciones. Hay que ver lo que se busca con esas canciones. Hay que ver lo que se entiende con esas canciones. No es solamente una persona, un grupo que se formó, decidió cantarlas y va para adelante. No, hay toda una estructura detrás que los potencializa. Hay toda una estructura detrás que los utiliza. Hay toda una estructura detrás que sí lucra, pero con una finalidad, no solamente el negocio, sino para jugar un papel determinante en lo que es la normalización y legitimación. Entonces, no es admisible que hoy en esta época hay entidades que todavía no tengan la capacidad para operar, castigar y sancionar a quienes llevan a cabo acciones de este tipo, porque están siendo cómplices. Así de claro, están siendo cómplices por omisión, por ignorancia, por incapacidad o por algo más serio, de que se le permita a la narcocultura seguir expandiéndose y seguir operando de una manera que hace y genera ya un impacto directo entre los jóvenes. Ese es otro punto fundamental, ¿no? Porque a final de cuentas habrá gente que nos diga, no, hombre, están exagerando. No, no estamos exagerando. Está más que comprobado el impacto que se tiene. Hay una frase que me gusta mucho de Fernando Buenabad, incluso la posteaba, que dice, fabricar adicciones y adictos se vuelve negocio. Hace tiempo que el capitalismo encontró el business. Y la narcocultura es un autorretrato cínico, dice el maestro Buenabad, del capitalismo, que sabe producir máquinas de guerra ideológica con gran manufactura artística y tecnológica, porque a final de cuentas eso es la narcocultura. Es parte de una maquinaria de guerra ideológica y busca beneficiar a los que están atacando y golpeando al pueblo de México. Estos jóvenes de este grupo, como muchos otros que tocan, son el último eslabón. Y con todo respeto, no son la parte esencial de esto. Hay que rascarla, hay que ver qué pasa en Estados Unidos también, ¿no? Los que ponen allá las oficinas de producción y desde allá están operando de esta manera. Y de ahí me brinco al tema de Gómez Montt, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicaron y criticaron por qué descongelaron las cuentas bancarias de Inés Gómez Montt. Esta nota se la dimos a conocer hace algunos días. En la conferencia mañanera, la mandataria criticó que se haya desbloqueado las cuentas de la ex conductora, incluso insistió en que esto no tiene nombre, sino que esto no tiene otro nombre más que corrupción. Y por su parte, Pablo Gómez declaró que tanto ella como su esposo fueron acusados de una serie de fraudes que cometieron de manera clara, eran falsas obras, entre otras cosas, de tal forma que la justicia los persiguió. Sin embargo, cuando se fueron a vivir a Estados Unidos, pudieron eludir sus responsabilidades y evadir precisamente a las autoridades. Destacó que han sido incorporados a la lista de personas bloqueadas, pero sin juicio, pues pueden hacer operaciones libremente. Por su parte, la doctora Sheinbaum informó que cuando hay evidencia en la unidad de inteligencia financiera de mal uso de recursos o lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar la cuenta. Sin embargo, Gómez Montt y su esposo se ampararon y los jueces, como era de esperarse, como era normal, pues dictaminaron, ¿no? A favor de ellos. Esta fue la jueza décima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la que otorgó precisamente el amparo a Inés Gómez Montt y a su esposo. Y a su esposo para que pudieran utilizar este tipo de recursos. Lo hemos dicho ya. Queda claro que muchos jueces y juezas operan a favor de los delincuentes de cuello blanco, operan a favor de los apellidos. Gómez Montt es un apellido que pesa mucho en el aspecto jurídico hoy por hoy en México. Es un abogado es un despacho de abogados importante junto con Julio Esponda y demás, y tiene amarres políticos. Digo, Fernando Gómez Montt fue secretario de Gobernación con Calderón, pero sobre todo se han dedicado al tema de la abogacía durante muchos años, es decir, conocen el sistema, conocen los intereses del mismo y buscan, por supuesto, siempre aprovecharse de, y han sacado muchas ventajas del mismo. Es como Diego Fernández, Santiago Krill. Hay muchos abogados, muchos bufetes de abogados políticos que de verdad, son igual o peor que cualquier delincuente que usted me diga, por la manera en cómo manipulan la ley, cómo utilizan la ley, cómo sufructan a partir de la ley. Y de verdad que se convierten en enemigos de una nación, se convierten en enemigos de un país, porque lo que hacen muchas veces es litigar en contra de los intereses de ese país. Aquí lo estamos viendo nuevamente, una jueza que cede, ¿por qué? Porque seguramente tiene contactos con los Gómez Montt, porque seguramente tiene contactos con gente que está vinculada de una u otra manera, Álvarez Puga, es decir,
jueza que se rinda ante la justicia, más bien dicho, rinde a la justicia en beneficio de dos personajes que también, al igual que los gruperos, ¿no? Perdón, del grupo que tocó con el Mencho, pues no son los jefes de jefes. Pero ahí lo importante sería rascarle al caso de Gómez Montt y Álvarez Puga, porque nos encontraríamos a Miguel Ángel Osorio Chong y nos encontraríamos al Peñato nuevamente como la parte esencial de toda esta operación a través de universidades, a través, por supuesto, de empresas fantasma, que fue algo que caracterizó muy bien el desvío de recursos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí en este caso en particular, pues nos topamos, sí, con un nuevo acto de corrupción que viene a confirmar por qué se tiene que cambiar el Poder Judicial, porque tiene que modificarse completamente, porque el Poder Judicial se tuvo que romper la bandeja, porque no había de otra. Podemos discutir si la reforma es lo que es, pero no había de otra. El Poder Judicial estaba tan podrido que solamente aquellos que viven en una especie de utopía no lo quisieron ver o no lo quieren ver o no lo quieren aceptar y quieren seguir vendiendo esta idea de que de una u otra manera caminaba cuando no es así, cuando en realidad no es así. No, el debate ahora, por supuesto, está en si lo que se aprobó va a ser mejor o peor. Yo creo que hay muchas posibilidades de que sea mejor por varias razones, entre ellas, por supuesto, por la no solamente la renovación de nombres o apellidos, sino precisamente por el compromiso de la ciudadanía de estar mucho más vigilantes en una posibilidad histórica que sin duda alguna no tendrá que ser desaprovechada. Ahora, hay un punto aquí que no podemos dejar de lado, aparte de la corrupción por parte del poder judicial. Y es algo que dijo Julio Roa. Desde hace tiempo Julio denunció que estaban en Estados Unidos, o sea, que no estaban escondidos. La pregunta es, ¿por qué el Interpol no los detiene? ¿Por qué no se les detiene en Estados Unidos? ¿Por qué estas personas pueden andar libremente, tener comunicación con medio mundo y no pasa absolutamente nada? ¿Quién los protege también de aquel lado? De ese tamaño es el fraude que hicieron. Es decir, de ese tamaño son los nombres involucrados en esos fraudes que hicieron, que los protegen hasta del otro lado. No lo perdamos de vista. Y el otro punto que también nos lleva a este recorrido en materia de seguridad, bueno, es obviamente el que tuvo que ver, el que se presentó en el estado en los límites de Puebla y Tlaxcala. Habitantes lincharon a un hombre acusado de participar en el robo de una niña de 10 años de edad. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, 1 de abril, en la comunidad de San Miguel, Xochitecatitla, en el municipio de Nativitas, en Tlaxcala. ¿No? Poco antes de las 8 horas, la pequeña y su hermana se dirigían a la escuela y según los reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron llevárselas, pero solo lograron sustraer a una. La otra logró escapar y pidió auxilio. Fue así que los habitantes de San Miguel se movilizaron rápidamente, cerraron los accesos a la comunidad y lograron ubicar a uno de ellos. Sin esperar la intervención de las autoridades, los sometieron, los golpearon y los arrastraron por las calles y poco después llegaron elementos de la policía municipal, intentaron rescatar al hombre, pero la multitud lo superó. En redes sociales circulan videos en los que se escuchan los últimos momentos con vida del presunto delincuente, suplicaba piedad mientras los pobladores le respondían que eso hubiera pensado antes de cometer el secuestro. Ante la atención, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, pero la medida resultó ineficaz y al hombre nuevamente lo capturaron los pobladores, quienes continuaron golpeándolo hasta causarle la muerte. Su cuerpo quedó tendido en un costado de una patrulla y durante el linchamiento el reportero Roberto Cetina fue agredido por habitantes del lugar, quienes le exigieron borrar todo material gráfico que había documentado. Aquí cabe destacar que se logró localizar a la niña, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud. Las autoridades desplegaron operativos en la zona para ubicar al otro delincuente, quien logró escapar. Mientras tanto, el cadáver del linchado pues permaneció bajo resguardo de la policía. Mire, en lo personal jamás estaremos de acuerdo con los linchamientos, pero llega un momento en que la población se harta, se harta del abandono institucional, se harta de ser víctima de la inseguridad, de la delincuencia, de los extorsionadores, de los secuestradores. Imagínese que usted vea que se roban a dos niñas de tu población y todos sabemos a dónde van a parar cuando hablamos de Puebla y de Tlaxcala. Hablamos de prostitución infantil. Hablamos de que van a ser violadas, hablamos de que van a ser abusadas, hablamos de que van a ser torturadas, hablamos de que van a ser tratadas de la peor manera. Niñas que no tienen por qué estar padeciendo una situación de esa naturaleza. El secuestro en Puebla de Tlaxcala está vinculada directamente con ese ilícito.
Y los pobladores de estos lugares lo saben. Y ante la complicidad de las autoridades, por supuesto que se defienden. Por supuesto que van y defienden sus territorios. Y defienden a su gente. Y defienden a su niñez. Porque de otra manera la propia autoridad se hace como tío Lolo y permite la operación de todas estas redes de prostitución, que son parte de una empresa criminal, parte de una economía criminal, y que cuenta con el respaldo, protección y operación de los mismos jefes policíacos, policías, políticos y demás. Hasta religiosos andan por ahí metidos, militares y demás. Entonces, ¿qué le dejan a la ciudadanía? Insisto, el tema del linchamiento siempre será cuestionable porque puedas equivocarte y dañar a una persona inocente y porque siempre se buscaría que una sociedad tuviera la capacidad de solventar sus problemas a través de una institucionalidad. Pero cuando la corrupción es de tal nivel, cuando la podredumbre es de tal nivel, cuando las propias autoridades atentan contra el pueblo no tiene de otra. Entonces, en lugar de satanizar o estigmatizar, me parece que tenemos que seguir hablando de las razones, de las causas, de los porqués la población reacciona de esa manera. Y en la mayoría de los casos tenemos que tomarlos con un principio básico: corrupción e incapacidad de autoridades en los que la gente no confía. Eso es lo que la autoridad en esta entidad tendría que pensar de antemano. Tendría que pensar realmente qué pasa en Tlaxcala. Porque, insisto, todos sabemos lo que pasa con las niñas que secuestran y que es inadmisible que eso pase. Por supuesto que la gente al ver eso iba a reaccionar porque si reportan en lo que llega la policía, en lo que reacciona la policía, en lo que actúa la policía, suponiendo que quieran hacerlo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer o decir? Oiga, y finalmente, se está pasando, hay una nota ahí que hay que estar pendientes, por supuesto, y que tiene que ver con, pues nada más ni nada menos que con el Mayo Zambada. Vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando esta información, sobre todo por lo que se da a conocer el día de hoy, ¿no? Que tiene que ver directamente con una petición de fiscales de la defensa del Mayo de retrasar a junio la audiencia sobre el juicio y esto abiertamente lo que significa, bueno, significa que hay un proceso de negociación, así de sentido, un posible acuerdo de culpabilidad, por supuesto. Eh, Me parece que están buscando la forma de que el tema de la pena capital no entre en la mesa y no faltarán quienes digan que esto debe hacer temblar a Andrés Manuel López Obrador. No es como el huachicol, López Dóriga diciendo, ya ven, López Obrador fracasó, no terminó con el huachicol. Es decir, todo gira alrededor de López Obrador para estas personas. Aquí lo que va a ser interesante es eso. ¿Qué va a decir si el Mayo Zamora va a cantar, no va a cantar? ¿Cómo va a impactar esto a lo que está pasando en Sinaloa? En fin, son muchas cosas ahí que vale la pena estar pendientes. Yo les agradezco el favor de su atención en esta mezcolanza de temas. Nos vemos al ratito con lo internacional. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.